Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfic está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto. La determinación del forastero autor. Lector solo ficción capítulo 21. CH21-1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Engen no Jutsu, Jutsu de transformación, es más complicado que el Bunshin no Jutsu, Jutsu clon, dijo Maruboshi a su entusiasta estudiante. Lo que aprendiste ahora fue crear un clon ilusorio sin sustancia, pero Engen no Jutsu permite una shinobi para manipular tu propio cuerpo, que tiene sustancia. 4. Maruboshi se detuvo cuando Takuma levantó la mano. Takuma dijo. Aún no me he transformado, así que no lo sé, pero según el jutsu que tengo, el jutsu nos permite transformarnos en otra persona, animales, plantas e incluso objetos inanimados. Lo cual está bien y es extremadamente útil, pero el pergamino también decía que el usuario obtendrá los atributos y características físicas de cualquier cosa en la que se transforme, como el filo de un arma o los colmillos de un animal. Me resulta difícil de creer. ¿Y por qué es eso? Una sonrisa floreció en el rostro de Maruboshi y su estudiante estaba más curioso que nunca. Se supone que es uno de los 3 jutsu de la academia, el más fácil de aprender, que ni siquiera se usa con frecuencia en situaciones de la vida real. Pero si pudiera transformarme en un metal fuerte, algo como el titanio, ¿no sería inmune a la mayoría de los ataques? Si alguien me persigue y no tengo forma de perderlo o defenderme, ¿no puedo simplemente transformarme en un guijarro al borde del camino? ¿Un kunai llegando al cofre? Guijarro. Encadenado a una pared. Guijarro. Misión de infiltración. Guijarro, es decir, docenas de shinobi transformados en guijarros en la mochila de un civil, dijo Takuma con una mirada de incredulidad en su rostro. ¿No es esto demasiado abrumador? Quiero decir, desde lo alto de mi cabeza, puedo pensar en una docena de usos. Dame un día y tendré una lista de al menos 100 escenarios diferentes. 6. Maruboshi se rió alegremente. Desde el día en que comenzó a enseñar formalmente a Takuma, no había pasado un solo día sin que dijera algo divertido. Los niños tienen un vigor que hace tiempo que perdí, suspiró Maruboshi pensativo. Este pergamino que dices tener, dijo, ¿lo leíste completo? Creo que el pergamino de Jutsu para Engen no Jutsu sería bastante largo. Un sonrojo apareció inmediatamente en el rostro de Takuma, casi extendiéndose hasta su cuello. 2. Por supuesto, Maruboshi sonrió. A pesar de lo curioso que sabía que era Takuma, era casi tan apresurado, si no más, siempre avanzando como si tuviera prisa, sin tomarse un momento para detenerse y disfrutar de su entorno. ¿No son todos los niños iguales? Pensó Maruboshi. Si sigue leyendo, habrá encontrado una investigación detallada sobre el jutsu. Hay muchas restricciones asociadas con Engen no Jutsu. Sí, si bien puedes transformarte en objetos inanimados, el punto de asumir el atributo del objeto es parcialmente falso. Si te transformas en acero forjado y alguien te apuñala con un kunai, aún así te hará daño. Las heridas mostrarán cuando el jutsu se suelte o se rompa. Si transformas tu mano en la garra de un animal, tu fuerza de agarre seguirá siendo la misma y tus garras serán tan afiladas como un cuchillo de mantequilla. De hecho, Engen no Jutsu puede cambiar la forma y el tamaño del cuerpo, y desde el exterior, todo se vería igual, pero incluso un civil sabría inmediatamente que algo anda mal con un solo toque. Cuanto más te desvíes de tu forma natural, más difícil será transformarte y peor será la calidad de la transformación. 3. ¿Qué pasa con el guijarro? Preguntó Takuma con el ceño fruncido. 3. Maruboshi negó con la cabeza. Una de las restricciones tiene que ver con la masa. No puedes desviarte mucho de la masa original de tu cuerpo. Ese límite está definido por tu habilidad, y si bien puedes traspasar ese límite, los ojos de Takuma brillaron, requiere una cantidad tremenda. Incluso a Lokage le resultaría difícil reunir suficiente chakra para transformarse en un guijarro durante un par de segundos, y después de eso, sufrirían agotamiento de chakra.
25 Takuma parecía un perro con orejas caídas. 2 Los shinobi solo lo usan para transformarse en otras personas porque no se desvía mucho de la forma del cuerpo humano, y el requisito de masa se alivia considerablemente cuando se transforma en otra persona debido a una estructura y composición similares. Además, transformarse en objetos inanimados requiere una gran familiaridad con el objeto objetivo, suspiró Maruboshi. Con todo, incluso si descontamos los requisitos de chakra, la cantidad de esfuerzo requerido para hacerlo utilizable no vale la pena para la mayoría de los shinobi. 5 Takuma cruzó las manos y frunció el ceño porque no estaba convencido. A Maruboshi no le preocupaba eso. Takuma estaba obligado a aprender con el tiempo, y dejar que lo descubriera por sí solo no iba en detrimento de su crecimiento. Después de todo, cometer errores y aprender de ellos era la mejor manera de aprender. Te imploro que leas los pergaminos de Jutsu en tu propio tiempo. Es normal si no entiendes todo, pero saber más te ayudará a realizar una ejecución más fácil y de mejor calidad. Maruboshi aplaudió una vez. Basta de hablar. Pasemos a la ejecución del Jutsu. Necesitas un objetivo en el que transformarte. Takuma se animó y se puso firme. Conozco los sellos manuales. Puedo transformarme en ti. Él dijo. Maruboshi negó con la cabeza. Es bueno que conozcas los sellos manuales, pero no soy un buen objetivo para un principiante. Peso aproximadamente el doble que tú y nuestra altura es sustancialmente diferente. Es factible ya que ambos somos humanos, pero la cantidad de chakra para cada intento no es adecuado para entrenar. Necesitamos un objetivo de tamaño similar al tuyo para que no te canses rápidamente incluso si fallas. Incluso si fallas, pensó Maruboshi. Takuma había aprendido Bunshin no Jutsu demasiado rápido. Fueron necesarios 3 intentos. 3. Fue demasiado rápido, incluso si Takuma fuera una especie de prodigio. Aprender un Jutsu después de 3 intentos fue más que extraordinario. 22 podría haberlo entendido si Takuma tuviera experiencia en invocar ninjutsu y estuviera trabajando en un jutsu de naturaleza similar a uno que ya conocía. Aprendiendo un nuevo jutsu Katon, liberación de fuego, después de conocer bien Katon. Ankakin no jutsu, liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego, pero Bunshin no jutsu fue el primer jutsu de Takuma, y lo había logrado a la perfección después de 3 lo intenta. Creó varios clones para arrancar. ¿Es un prodigio? Maruboshi había estado enseñando a Takuma durante casi medio año y después de observar el progreso del niño durante ese tiempo, Maruboshi no pudo clasificar a Takuma como un prodigio. Takuma aprendía rápido, no hay vuelta de hoja. Había visto a Takuma recoger cosas increíblemente rápido. Takuma habló con un ingenio diferente al de un niño de 11 años. Maruboshi frecuentemente sentía que estaba hablando con alguien. Era asombrosamente rápido con los números y los cálculos, como si tuviera un abaco en la cabeza. Y mostró una comprensión sorprendentemente profunda de la historia, Shinobi no. En sus conversaciones ocasionales, Takuma había expresado opiniones y puntos de vista que analizaban la historia y la actualidad desde varios puntos de vista, como las relaciones sociales, económicas, políticas, diplomáticas entre clanes o aldeas, y muchos otros además de los aplicados. 3. Un shinobi debe ver debajo de debajo. Si algún otro niño lo hubiera dicho, Maruboshi lo habría ignorado con una risa, pero cuando vino de Takuma, sintió que el niño de 11 años lo decía en serio. Takuma era un principiante en tácticas y estrategias, y se tomó algo de tiempo para aprender las lecciones, pero lo que sabía lo utilizó lo suficientemente bien como para obtener el aplauso del reconocimiento. Te daré otro objetivo en el que transformarte. Maruboshi tejió los sellos manuales y sintió una oleada de chakra extenderse por cada centímetro de su cuerpo. La familiar sensación de estar sumergido en agua lo envolvió, causando que contuviera la respiración sin querer. A pesar de saber que no había agua real a su alrededor. Ha pasado un tiempo desde que estuve a esta altura, Maruboshi miró a Takuma, que ahora estaba a la altura de sus ojos. ¿O estoy a la altura de sus ojos? ¿Eres tú?, preguntó Takuma, con los ojos muy abiertos mientras observaba la apariencia de Maruboshi. El hombre generalmente anciano parecía sorprendentemente joven, tan joven que se había encogido en altura, todas sus arrugas e imperfecciones habían desaparecido como si no lo hicieran existir, y los mechones grises atados en una cola de caballo se habían convertido en un juvenil negro. Maruboshi no podía ver su propia apariencia, pero asintió. Así me imagino cómo me veía cuando tenía tu edad. ¿Imaginado? La visualización es clave en Engen no Jutsu, joven, ¿no, amigo Takuma? Sonrió Maruboshi, e incluso Takuma se rió.
Solo conozco mi apariencia por los álbumes de fotos y mis recuerdos, y por lo tanto solo puedo imitar lo que recuerdo de ellos. Quién sabe, puede que haya cometido algunos errores. Takuma se quedó en silencio y parecía contemplativo. Los ojos de Maruboshi brillaron. Takuma no era un shinobi prodigio como Ataque Kakashi. Tampoco mostró la fascinante destreza intelectual de Nara Shikaku. Sus habilidades de taijutsu estaban tan lejos como podían ser como las de la estrella en ascenso, la bestia verde, Midgai. Ni siquiera poseía un Kekkei Genkai, límite de línea de sangre, al que pudiera recurrir. Pero sí poseía una habilidad crucial. Todos observaron cosas a su alrededor, vieron, escucharon y sintieron, pero solo unos pocos utilizaron todas esas observaciones para hacer las preguntas correctas. Si no visualizo apropiadamente, ¿podría ser atrapado? Takuma frunció el ceño. No, eso haría que el jutsu fuera inútil en el campo. No puedes esperar que el objetivo esté frente a ti hasta que hayas memorizado perfectamente su apariencia. Eso es ridículo. Entonces, eso significa que la mayoría de las veces una imitación perfecta no es posible. Se quedó en silencio por un momento antes de que sus ojos brillaran. No tienes que copiar perfectamente a alguien. Él dijo. Ahí estaba. El borde de los labios de Maruboshi se levantó. Puedes copiar a alguien lo suficientemente cerca como para que no levantes sospechas a primera vista. No creo que note cosas como una ligera diferencia en altura, peso y constitución, dijo Takuma, lentamente, como si pensara en cada palabra que pronunció. Sí, creo que he leído esto en alguna parte. El descanso lo puedes compensar con la ropa, la postura, la forma de hablar y otras idiosincrasias únicas de la persona observándola desde lejos. Frunció el ceño a Maruboshi, pero aún tienes tu voz original. ¿Cómo se arregla algo así? Había una amplia sonrisa en Maruboshi. Hubo momentos en que las deducciones de Takuma llegarían a lugares escandalosos, pero eso estaba bien. Mientras siguiera haciendo las preguntas correctas, esas deducciones serían cada vez más precisas a medida que aprendiera más y ganara experiencia. Maruboshi abrió la boca y una voz juvenil salió de su boca. Mediante una dura práctica y algo de manipulación de los chakras. Enséñame eso, dijo Takuma con una mirada de asombro. Su expresión se calmó y otro frunció el ceño en su rostro, pero detectar las idiosincrasias de las personas debe llevar tiempo. ¿No sería eso difícil en las misiones? ¡Qué apresurado!, pensó Maruboshi. Los shinobi que participan en misiones que requieren disfrazarse siempre hacen reconocimiento hasta que están seguros de poder lograrlo. En Genojutsu es solo una herramienta en la caja. Se necesitan muchas otras habilidades para lograr un disfraz creíble. Pero por ahora, concéntrese en esta herramienta. Intente replicar esta apariencia. Takuma asintió. No tejió inmediatamente los sellos manuales. En cambio, caminó alrededor de Maruboshi, quien se quedó quieto y dejó que Takuma lo observara. Está bien, estoy listo. Déjame intentarlo, Takuma asintió mientras formaba el sello de la mano del perro. El primer intento falló, luego el segundo, luego un tercero. Maruboshi animó a Takuma a continuar y le dio consejos. Después de media hora, Takuma había fallado decenas de veces. Ese día, Takuma intentó lanzar el Engen no Jutsu hasta el último minuto antes de tener que irse para prepararse para la academia. Pero ni siquiera pudo pasar al sello de segunda mano. Maruboshi observó la espalda del oprimido Takuma mientras se alejaba. Tal vez fue una casualidad, pensó. 25. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Pensamientos de los creadores. Lector solo ficción como siempre, agregar a la biblioteca, comentar, compartir este fic y revisar. Gracias. Comentario 28. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 22. CH22. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Joder. Noviembre 24, 2022 5. Llegó otro día y como cada mañana, Takuma se encontró en medio del campo, sentado en el suelo, haciendo los estiramientos post-entrenamiento para poder salir del entrenamiento y regresar a comenzar el día. ¿Pareces deprimido, joven Takuma?, preguntó Maruboshi, realizando los mismos estiramientos a un lado. Takuma frunció los labios formando una línea. Yo creo que sería mejor practicar la combinación de sellos manuales de 2 sellos antes de intentar aprender Engen no Jutsu, Jutsu de transformación. Maruboshi pareció sorprendido.
Takuma estiró su torso hacia adelante para agarrar con las manos las plantas de sus pies extendidos. Se golpeó repetidamente la frente contra la espinilla con un gemido inaudible. Habían pasado unos días desde que Takuma comenzó a aprender el Enge no Jutsu. Cada mañana, Maruboshi dedicaba un cuarto de hora a su tiempo para guiarlo en el Jutsu. A lo largo del día, Takuma intentaba lanzar el Jutsu en su tiempo libre y durante el período programado durante su entrenamiento nocturno. Pero no importa cuántas veces lo intentó, el chakra se salió de su control, fallando la invocación del Jutsu. 16 no podía entender. Después de aprender el Bunshin no Jutsu, Clone Jutsu, en 3 intentos, ¿por qué Enge no Jutsu tardó tanto? Ni siquiera pudo pasar el sello de primera mano. Parecía que había tenido suerte al hacer clones. 2. Un pensamiento horrible apareció en la mente de Takuma. ¿Qué pasaría si Bunshin no Jutsu fuera para él lo que Kage Bunshin no Jutsu, Shadow Clone Jutsu, fuera para Naruto? La protagonista rubia ha aprendido rápidamente el Jutsu altamente avanzado, mostrando claramente una afinidad con el Jutsu. ¿Qué pasaría si la afinidad especial de Takuma estuviera asociada con Bunshin no Jutsu, un Jutsu inútil que ni siquiera podría usarse en el campo? 3. Takuma se sintió mal del estómago. 9. No debes sentirte deprimido por el Jutsu, dijo Maruboshi con una amable sonrisa. A tus compañeros de clase les llevó mucho más tiempo que a ti realizar el Enge no Jutsu del que has estado intentando. Podrás realizarlo algún día. Mis compañeros tenían 8 años. Tengo casi 11 años. Debería aprender el Jutsu más rápido que ellos. Le había tomado 7 meses, pero había cubierto casi 4 años de material teórico de la academia. ¿Por qué aprender Jutsu debería ser diferente? 4. Takuma se levantó y se sacudió el polvo a medias. Iré. Gracias por hoy, le dijo a Maruboshi antes de dirigirse al campo de entrenamiento. De camino a casa, Takuma empezó a pensar en el examen de graduación. El primer intento fue en menos de 2 semanas. Pensar en hacer el examen hizo que el cuerpo de Takuma se sintiera pesado. Según la charla que había escuchado en la conversación de sus compañeros, la prueba se dividió en 2 partes. Una parte teórica y otra práctica. Ambas porciones se dividieron en subpartes. La parte teórica consistió en una prueba estándar con lápiz y papel y una viva voz oral cara a cara con un supervisor. La parte práctica estaba compuesta por un combate de taijutsu, una parte de manejo de armas, una demostración de los 3 de la academia y una parte miscelánea en la que el supervisor podía preguntar cualquier cosa que no hubiera sido preguntada. 3. No hubo ni una sola parte de la prueba que sintiera que pudiera realizar bien. Todavía le quedaba un año de material académico que lo retrasó en la prueba de lápiz y papel. No había nada que decir sobre sus habilidades de taijutsu, su shurikenjutsu había excedido el grado aceptable, pero no eran nada espectaculares. Bunshin no Jutsu era el único 3 de la academia que podía realizar. Solo podía esperar tener suerte en el interrogatorio vivacio en la parte miscelánea de la parte práctica, y el supervisor le preguntaría algo que sabía. 2. Takuma suspiró. No tenía grandes esperanzas de que la suerte le ayudara. El destino no había sido bueno con él desde hacía tiempo. 1. En el aula de la academia, Takuma golpeó el escritorio con el dorso del lápiz. Su tiempo en la academia lo dedicó a aprender el material teórico para poder concentrarse en las habilidades prácticas después del horario escolar. Pero hoy no podía concentrarse. La idea de abrir el libro parecía una gran decepción. 1. ¿Qué no entienden por silencio en el aula? Takuma frunció el ceño profundamente y sus golpes con el lápiz se hicieron más fuertes. Prefería el ruido de fondo al silencio mientras estudiaba. Le ayudó a concentrarse. Regularmente usaba los susurros del salón de clases y la voz de Kibe como ruido de fondo. Les dio la bienvenida. Pero hoy parece insoportable escucharlos, acariciando el fuego de la irritación que sentía. Solo hubo una vez en las lecciones de Kibe, que parecía un sargento instructor militante, que la clase se atrevió a hablar por encima de los susurros. Takuma no tuvo que abrir los ojos para saber que Kibe estaba frente al salón de clases, guiando personalmente a uno de sus compañeros ya sea con Enge no Jutsu o Bunshin no Jutsu. Todos los días, Kibe llamaba a algunos de sus estudiantes, uno a la vez, y les pedía que hicieran una demostración de uno de los 3 de la academia. A la demostración le seguiría una sesión de orientación en la que Kibe señalaría las discrepancias y proporcionaría posibles consejos. Nada que ver conmigo, pensó Takuma mientras la amargura se apoderaba de él. Kibe había dejado de llamarlo hacía mucho tiempo. Después de que en numerosas ocasiones ni siquiera se pudo producir un clon o una transformación defectuosos, parecía que Kibe se había rendido.
Se alegró mucho cuando se dio cuenta de que ya no lo llamaban más. Ya no tenía que avergonzarse delante de toda la clase, había pensado Takuma con deleite. Pero ahora, Takuma chasqueó la lengua. Ahora que podía moldear chakra e incluso realizar perfectamente el Bunshin no Jutsu, el dulce deleite se había convertido en bilis ardiente. La comprensión de que lo habían abandonado y considerado un fracaso y una causa perdida hizo surgir sentimientos desde lo más profundo de su ser. Sensei, una voz molesta interrumpió la charla, no has llamado a Takuma en meses. ¿Por qué es eso? Los ojos de Takuma se abrieron de golpe y levantó la barbilla de la palma de su mano para mirar alrededor de la clase y encontrar la fuente de la voz. Sabía quién era antes de encontrar a Iji sentado al otro lado del salón de clases con su grupo de amigos en los bancos traseros. El chico Inuzuka le sonrió a Takuma, demostrando que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Takuma apretó la mandíbula pero mantuvo su expresión educada. No me afecta. Repitió las palabras como un cántico en su mente. No podía darle a Iji la satisfacción de obtener algún tipo de reacción de su parte. Cállate, Iji. ¿No tienes vergüenza? Sonó otra voz desde otra parte del salón de clases. Takuma se volvió hacia el frente del salón de clases y vio a una chica morena con cabello castaño canela hasta los hombros mirando a Iji con el ceño fruncido. Okubo Momoe. Takuma reconoció a la chica, y entrecerró los ojos cuando sintió una sensación de celos verdes arder dentro de él. Flexionó el cuello y tensó el cuerpo hasta que una intensa oleada de celos lo atravesó. Dejó escapar un profundo suspiro mientras relajaba su cuerpo. No tenía sentimientos fuertes hacia Okubo Momoe, pero no se podía decir lo mismo del niño. El Takuma original. Después de vivir en el cuerpo durante medio año, se dio cuenta de que, aunque el niño no había dejado atrás sus recuerdos, había dejado algo más atrás. Takuma había reconocido a Kibe cuando se encontró en el niño. Había encontrado el camino a casa el mismo día y, de manera similar, algunas cosas sacaron a relucir los restos en forma de emociones/sentimientos. Momoe invocó el agudo sentimiento de celos del chico. Después de observar a la chica durante aproximadamente una semana, Takuma dedujo la razón detrás del sentimiento. Entre sus compañeros, Momoe se ubicó en la cima en términos de puntajes académicos y habilidades prácticas shinobi. Sin importar lo que fuera, desde ninjutsu hasta estrategia, Momoe era buena en literalmente todo. Una verdadera superadora, la candidata shinobi perfecta. No era tan buena como Uchiha Izumi en lo que respecta a taijutsu ni tenía el control de chakra que rivalizaba con Inuzuka Ana o el poder bruto en comparación con Akimichi Hideaki, pero fuera lo que fuera, si no era la número 1, era la número 2. Y al menos el número 2 en todo era mucho más competente que el número 1 en algo. Tenía un carisma natural que atraía a la gente hacia ella y, cuando se combinaba con sus habilidades, era natural que se ubicara en la cima de la escala social. Además de eso, Okubo Momoe provenía de un entorno civil, sus padres eran dueños de un negocio en la aldea Leaf. Sus detractores ni siquiera podían señalar que sus habilidades fueron cultivadas con la ayuda de un clan shinobi. Ella es todo lo que el chico no es, era la teoría de Takuma detrás del sentimiento de celos. El niño era un mal estudiante. Momoe aparentemente podía hacer de todo. El niño no tenía amigos. Momoe estaba rodeada de personas que querían ser sus amigas. El chico fue ignorado. Momoe fue elogiada. El niño regresaría a casa sin que nadie lo esperara. Momoe sería recibida por una familia completa en casa. Tosuke. Yo solo sabemos lo que estás haciendo, así que basta, idiota. Momoe se volvió hacia el otro Inuzuka de la clase y le dijo. Controla a tu hermano rabioso, Ana. Ana entrecerró los ojos. Oh, sí, ¿qué vas a hacer al respecto si no lo hago? Sus 3 ninken gris ceniza saltaron sobre la mesa, mirando a Momoe. Iji soltó una carcajada, luciendo confiado con su primo apoyándolo. Conoce tu lugar, Okube, dijo. Oh, cierra la boca, Iji. Ana miró a Iji. Izumi sentado al lado de Ana miró a las partes en disputa y trató de aliviar la situación. No peleemos, ¿vale? Podemos hablar de esto con calma, dijo. Pero Momoe ya estaba intercambiando palabras con Iji y Ana. Takuma observó la situación desde su asiento. Momoe y los Inuzukas ahora estaban peleando entre sí, olvidando que él era el tema inicial de la discusión, cosa que Takuma prefirió. Pero parecía que no todos lo habían olvidado. Takuma, sube, suspiró Kibe. Takuma podía sentir los ojos siguiéndolo mientras bajaba las escaleras del salón de clases hacia el frente. Miró a Kibe, quien solo lo había llamado porque Iji lo había llamado.
Takuma pudo ver que Kibe no quería hacer esto, y al ver esa mirada, sintió que su humor se agriaba más que antes. Muéstrame Bushin no Jutsu, dijo Kibe, su tono daba la impresión de que quería terminar con esto lo antes posible. Takuma arqueó una ceja. ¿La suerte finalmente estaba a su favor? Se enderezó y juntó sus manos para formar los sellos manuales para el Bunshin no Jutsu. Carnero serpiente tigre 1 maricón. El humo se disipó y 2 Takuma clon se pararon junto al Takuma real. 3 La risa estridente de Iji se detuvo abruptamente cuando todo el salón quedó en silencio. Cada par de ojos estaban enfocados en los 3 Takuma que estaban parados frente al salón de clases. Takuma prácticamente podía escuchar sus pensamientos. La única persona en la habitación que no podía hacer un jutsu para salvar su vida ahora tenía 2 clones junto a él. Kibe miró a Takuma y a los clones con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Varios segundos pasaron en silencio entre Kibe y Takuma mientras se miraban fijamente. ¿Puedo volver ahora?, preguntó Takuma. Los ojos de Kibe se abrieron más. Estaba mirando al Takuma que estaba más cerca de él, pero el Takuma que había hablado ahora era el que estaba más lejos de él. Extendió su mano hacia el Takuma que estaba a su lado, la atravesó y cuando apretó el puño, Takuma desapareció como si nunca hubiera existido. Los ojos de Kibe no se movieron hacia el verdadero Takuma que había hablado sino hacia el otro clon que permaneció. 4 Takuma inclinó la cabeza, confundido por la acción. Tal vez esté observando la calidad de mi clon, pensó. Puedes irte ahora, dijo Kibe. Takuma dispersó al clon y regresó a su asiento. Mantuvo la vista al frente. No miró a Iji ni a Momoe ni a Izumi ni a nadie. Se sentó en su asiento, sacó su libro y comenzó a leer. Aunque ya no estaba irritado y no estaba de humor para estudiar, todavía no podía concentrarse en las palabras mientras sus ojos recorrían la página. Estaba demasiado ocupado manteniendo la sonrisa fuera de su rostro. La academia de hoy fue divertida, sintió. 7. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 32 Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 23. CH23 ¿2 quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link el enlace también está en la sinopsis. La barbilla de Takuma descansaba sobre sus palmas con sus dedos ahuecando su rostro. Su pie derecho había adquirido vida propia y no dejaba de moverse. Su estómago tampoco parecía estar bien por todo el gorgoteo que escuchaba desde adentro. Miró inquieto alrededor del ruidoso salón de clases que coincidía con su energía nerviosa. Sus compañeros de clase se sentaron en grupos alrededor del salón, apiñados, discutiendo entre ellos. Solo él estaba sentado solo en un rincón. Se preguntó de qué estaban hablando y si podría surgir en el examen de graduación que estaba por realizarse. El tiempo había pasado en un abrir y cerrar de ojos, y ya habían pasado más de 7 meses desde que se encontró en el mundo ficticio, habitando el cuerpo de un huérfano desconocido. Los 7 meses fueron los momentos más desafiantes que jamás haya vivido. Todo, desde la inminente amenaza de convertirse en un shinobi sin habilidades para sobrevivir hasta la situación financiera inmediata, lo hizo mirar cosas que nunca antes había hecho. Su sentido de prioridades había revisado más en estos meses que en todos los años que había vivido en su vida anterior. Akimichi Hideaki. La puerta del aula se deslizó con un ruido. Kibe se asomó y llamó al siguiente estudiante de la fila. El corpulento Akimichi se levantó de su escritorio, donde se habían amontonado los envoltorios de comida ya consumidos. El habitualmente taciturno Hideaki, que rara vez mostraba una expresión exagerada en su rostro regordete, parecía visiblemente inquieto. La parte de atrás de su samue rojo estaba empapada de sudor. Aún más impactante fue la bolsa de papas fritas sin abrir en las manos de Hideaki. Mientras hubiera algo en sus manos, se lo comía, y ver que la bolsa permanecía sellada ilustraba cómo se sentía Hideaki. Takuma se frotó el costado de la palma, manchada con marcas de tinta azul. La parte teórica con lápiz y papel ya la hicimos a primera hora de la mañana. Su actuación no había sido satisfactoria. El plan desde el principio había sido intentar correctamente el 50% del trabajo, ya que esa era la calificación aprobatoria para el examen. Quería al menos pasar la prueba en su primer intento y mejorar en los siguientes. Takuma aprieta con fuerza su mano derecha, clavando sus uñas recortadas en la carne. Había intentado realizar el 50% del trabajo según lo planeado, pero esos intentos no fueron correctos.
Al salir de la sala de exámenes, Takuma supo cuántos de sus intentos fueron correctos. Sus respuestas no fueron suficientes para obtener una calificación aprobatoria. Debería haberme centrado más en la historia y las tácticas, pensó con pesar. Su enfoque en la preparación de exámenes fue centrarse en sus puntos fuertes y practicarlos lo suficiente para responder fácilmente cualquier pregunta relacionada. Los esfuerzos dieron frutos. Takuma respondió preguntas de matemáticas, física y finanzas con facilidad. Pero había sido horrible en tácticas y estrategias. La mitad de las preguntas ni siquiera sabía cómo responder, aquellas que sabía que no podía llegar a una respuesta final. No ayudó que los temas que había aprendido de Maruoshi fueran demasiado diferentes de los que aparecieron en la prueba. Lo que más le dolió fue la historia, que consideraba una fortaleza moderada. Las preguntas que surgieron provenían de temas que había elegido estratégicamente dejar de lado para administrar el tiempo de preparación. Las preguntas sobre sus puntos fuertes no tenían suficiente peso en la hoja de preguntas para que aprobara. Y sabía que no le había ido lo suficientemente bien en otros temas como para cerrar la brecha. 5. El Big Baboche aún no se había llevado a cabo. Takuma rezó a los destinos para que el supervisor hiciera preguntas fáciles, o mejor, aquellas de las que sabía la respuesta. Cada 2 minutos o 3, Kibe cruzaba la puerta y llamaba a un estudiante. Con cada estudiante que se iba, el salón de clases se quedó más vacío ya que los que se fueron no regresaron, lo que disgustó a todos. Si las personas que fueron a hacerse la prueba regresaran, los que aún no han sido llamados podrían haber calmado sus nervios escuchando el relato de los que ya se hicieron la prueba. Takuma. Se levantó apresuradamente al escuchar su nombre. Si su silla no fuera un banco largo atornillado al suelo, Takuma lo habría derribado. Recogió sus pertenencias en las bolsas que llevaba y salió de la habitación. Fuera del salón de clases, Kibe lo llevó a través del pasillo hacia la sala de pruebas. Los supervisores primero probarán su Bukijutsu, habilidades con las armas, luego les pedirán a ustedes dos que demuestren ninjutsu, seguido de un combate de taijutsu, y terminarán con algo de su elección, dijo Kibe, rompiendo el silencio. ¿Enfrentar contra quién?, preguntó Takuma. Uno de los vigilantes. 3. Takuma entrecerró los ojos. Había asumido y preferido que sería uno de sus compañeros de clase para poder ajustar su plan de cara a la pelea de acuerdo con su estilo de lucha. Los supervisores son chunin mayores. El objetivo del combate no es vencerlos sino mostrarles toda la amplitud de tu habilidad, dijo Kibe. Takuma asintió. Él se había dado cuenta de eso. La pareja llegó a la sala de pruebas, que Takuma reconoció como un auditorio. Se utilizó cuando la academia necesitaba un gran espacio interior. No había estado adentro porque su clase nunca lo necesitó, pero sabía que se usaba para la ceremonia de graduación. Kibe puso su mano en la manija de la puerta pero no la abrió de inmediato. Miró a Takuma y le preguntó: ¿cuántos de los 3 de la academia puedes hacer? Interrogación de cierre. Takuma quedó desconcertado ante la repentina pregunta. Kibe nunca había expresado ningún interés en él de ninguna forma, haciendo de la sorpresa la reacción natural en la situación. Si puedes hacer las 3 cosas y tu trabajo es decente, incluso si te va mal en todo lo demás, existe una posibilidad real de que puedas aprobar. Pasa esto y mejora en los próximos 2 intentos. Hiciste Bunshin no Jutsu, Clone Jutsu, ese día. ¿Puedes hacer los otros 2 también? Desde el día en que Takuma realizó el Bunshin no Jutsu en clase, Kibe no lo había vuelto a llamar. Takuma sabía que Kibe hacía mucho que se había rendido con él, y eso le hizo preguntarse por qué estaba sacando el tema a colación ahora. Está sintiendo un tardío sentido de responsabilidad. Takuma pensó, ¿o era culpa lo que Kibe sentía? Fuera lo que fuese, a Takuma no le importaba. Su atención fue captada por algo más que Kibe había dicho. Aprobar esto y mejorar en los siguientes 2 intentos, eso significaba que el resultado final fue una suma de los 3 intentos como sospechaba. Eso no auguraba nada bueno para Takuma. Después de todo, no le había ido decentemente en su periódico. Tampoco pudo lograr los 3 de la academia. Takuma frunció los labios y sacudió la cabeza. Kibe suspiró y sacudió la cabeza para sí mismo. Está bien, solo recuerda ser educado y seguir lo que te digan al pie de la letra. Abrió la puerta e hizo entrar a Takuma. La sala del auditorio tenía piso de madera con un escenario elevado en un extremo que tenía grandes cortinas de color azul aterciopelado que lo enmarcaban. La sala había sido despejada para el día de hoy.
El piso aparentemente se había dividido en regiones con Shinobi con el equipo estándar de hoja Shinobi de chaleco antibalas verde sobre azul interactuando con los compañeros de clase de Takuma. Todos los Shinobi tenían un portapapeles en la mano, lo que los convertía en supervisores. Mirando hacia arriba, había un corredor con barandillas que cruzaban 3 lados del salón sin la pared sobre el escenario. En el pasillo había Shinobi vestidos de manera similar mirando el proceso de prueba. Estos Shinobi no tenían portapapeles en sus manos. ¿Estaban atentos a intentos de hacer trampa? Takuma pensó por un momento antes de caminar hacia el Shinobi agitando una mano en su dirección. ¿Eres Takuma?, preguntó el supervisor. Tenía el pelo cortado al rape y una gran barba que parecía haber sido arreglada para darle la forma y textura adecuadas. Luego, el hombre pidió una identificación cuando Takuma asintió. Takuma presentó su tarjeta de identificación de la academia, la cual el hombre estudió junto con Takuma durante medio minuto antes de devolverla. Muy bien, ahora que eso está fuera del camino, estaré probando tu Bukijutsu. ¿Cuáles son todas las armas que puedes usar? Kunai, Shuriken y Senbon, dijo Takuma, sintiendo que algo andaba mal en el planteamiento de la pregunta. ¿Algo más? Takuma quedó desconcertado. ¿Se esperaba que aprendiera a empuñar más armas? ¿Tenía eso alguna importancia? No, dijo. Pensar en eso era inútil cuando no tenía suficiente dominio de los 3 básicos. ¿Ves los objetivos allí? El supervisor señaló la diana circular que los rodeaba. Algunos estaban atados a las paredes, otros sentados en las gradas, golpéalos con kunai y shuriken. En cuanto a los Senbon, tíralos a mí. Takuma frunció el ceño, pero el supervisor no parecía estar bromeando. El recordatorio de Kibe de que los supervisores eran Chunin pasó por la mente de Takuma, haciéndolo regresar a sentir. No iba a lastimar a un Chunin con su habilidad. El supervisor señaló una mesa cercana llena de armas y le dijo que las usara. Takuma contó el número de objetivos y eligió la misma cantidad de kunai y shuriken junto con 4 senbon. La mesa también tenía espadas, dagas, nunchuks, armas encadenadas, brazos con nudillos, bastones boy y varias otras opciones. La variedad de armas presentes le dijo la respuesta a su pregunta anterior. 3 HMM. Takuma observó las armas en sus manos. No tenían peso. Eran demasiado livianas o pesadas en comparación con el estándar sinónimo de todos los armeros en la aldea Leaf. Un par de kunai que pesaban correctamente estaban desequilibrados. Miró al supervisor y encontró al hombre observándolo. Takuma guardó las armas en sus bolsas. Cambiarlos no era una opción ya que el kunai tenía una envoltura especial en el mango, los shurikens estaban grabados y el senbon tenía un brillo de bronce. 3 comience, dijo el vigilante. Pap. Un kunai golpeó el objetivo más lejano de la pared, fallando el centro rojo por un par de centímetros. Takuma no necesitaba hacer trampa cambiando. Pap. 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 Uno por uno, todos los objetivos tenían kunai y shuriken sobresaliendo de ellos. Las armas defectuosas no eran un problema para él. Todo su alijo personal de armas lo compró en cajas de chatarra llenas de piezas defectuosas y dañadas. Puntas rotas, bordes desconchados, hojas dobladas. Había practicado horas y horas usando armas que tenían problemas. Un shuriken perfectamente ponderado y equilibrado era predecible. Permitía al usuario saber exactamente cómo reaccionaría cuando se lanzara. Las armas defectuosas se desviarían en función de su defecto. Simplemente había aprendido a detectar el defecto, predecir la desviación y ajustar su 3. El resultado fue que cada lanzamiento suyo daba en el blanco. Sí, falló en el blanco en la mayoría de sus tiros y había lanzado cada arma una a la vez. Pero no iba a hacer algo más allá de su habilidad para impresionar al supervisor. Eso solo era invitar al fracaso. El supervisor garabateó algo en su portapapeles. Eso deja a Senbon, dijo. Takuma arrojó los 4 senbon defectuosos hacia el supervisor. El hombre barbudo esquivó uno, atrapó a otro e hizo que la parte posterior de su portapapeles se convirtiera en el objetivo de los 2 restantes. Preguntaré de nuevo, ¿puedes empuñar otra arma? Takuma negó con la cabeza. Muy bien, hemos terminado aquí. El supervisor de armas miró a Takuma y dijo, espero que en el próximo intento aumentes más tu precisión. Si te falta el centro aquí, perderás el objetivo por completo en el campo, donde una docena de cosas te dificultan apuntar.
Sacó un senbón de su portapapeles. Con los senbons, debes apuntar a puntos vitales que pueden ser dañados por una aguja fina, o necesitas estudiar mi postura y apuntar a lugares que me resultarán difíciles de evadir o bloquear. Takuma contuvo un gemido. El consejo sobre la precisión no era nada nuevo, pero la parte senbón le dio ganas de sacarse los ojos con ellos. Simplemente los había arrojado hacia su cara y su pecho sin pensarlo. Tenía absolutamente sentido apuntar a los signos vitales, pero había estado practicando en tableros redondos o círculos pintados en árboles que había dejado que la importancia de la anatomía se le escapara de la mente. 9. Esto iba a afectar su calificación. Pero ya era demasiado tarde para cambiar las cosas, de ahí la mención del próximo intento. Puedes continuar con la siguiente parte de la prueba. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 22. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 24. CH24. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Las diferentes partes de la prueba se colocaron alrededor del auditorio en forma de zigzag a lo largo de la sala. La parte del Bukijutsu estaba colocada cerca de una pared, y para pasar a la siguiente parte, Takuma tuvo que ir hacia la otra pared. Buenas tardes, niño. ¿Eres Takuma? La siguiente supervisora era una mujer de mediana edad con espesas rayas grises a ambos lados de la cabeza. Llevaba aretes únicos que parecían etiquetas explosivas en miniatura, pero en lugar de papel, estaban hechos de una fina pero rígida y material brillante. Uno sí, señora, dijo Takuma instintivamente. La mujer dio esa viva. Bien, bien, ¿cómo te sientes hoy? ¿Nervioso? Preguntó con una sonrisa amable. Cuando Takuma asintió, ella continuó. Está bien sentirse nervioso, pero no hay nada de qué preocuparse. Para esta parte de la prueba, simplemente tienes que mostrarme los 3 de la academia. Relájate y tómate tu tiempo, no hay prisa, sonrió dulcemente. 2. El estómago de Takuma se sintió mareado. Sabía que esta parte de la prueba iba a ser mala y se había preparado para ello. Iba a realizar el mejor Bunshin no Jutsu, clone Jutsu, de su vida. Pero el supervisor de ninjutsu fue tan comprensivo que Takuma se sintió avergonzado por lo que estaba a punto de mostrarle. Comencemos con Kawarimi no Jutsu, Jutsu de sustitución, dijo y señaló lo que parecía una bolsa de cuero rellena. La forma en que se hundía en el suelo hacía que pareciera pesada, no es un sustituto ideal para usar en el Jutsu. Takuma miró fijamente la bolsa de cuero por un momento. Se volvió hacia el vigilante y con los labios fruncidos le dijo. No puedo hacerlo. El supervisor pareció confundido por un momento. Está bien, Takuma. Puedes tomarte tu tiempo para prepararte e intentarlo. No hay necesidad de apresurarte, dijo. No puedo realizarlo. Nunca he realizado el jutsu con éxito, y sé que no puedo hacerlo aquí incluso si lo intentara, dijo Takuma. Intentó ser lo más directo posible para evitar más vergüenza. El supervisor parecía quedarse sin palabras. Takuma no podía culparla. Todos sus compañeros podían realizar el jutsu con éxito, incluso con torpeza. No poder realizar una de las 3 academias a solo unos meses de graduarse no era lo que se esperaba de un estudiante en su etapa. ¿Estás seguro? Preguntó. Takuma asintió. La mujer miró su portapapeles y tachó un cuadro en el formulario. Pasemos al Enge no Jutsu, Jutsu de transformación, dijo. Takuma asintió. Al igual que Kawarimi no Jutsu, no había ejecutado Enge no Jutsu ni una sola vez. Pero a diferencia del primero, Takuma había practicado el segundo, por lo que estaba listo para intentarlo. Fusionó las 2 energías para producir chakra y tejió los sellos manuales con la mayor atención. El chakra se movía a través de la red de caminos del chakra, empujado por él y dirigido por los sellos manuales. Mantén el control, se repitió Takuma. El chakra pasó suavemente por la ruta dictada por el perro foca. Takuma apretó los dedos de los pies mientras procedía a hacer el sello del jabalí. El chakra tembló como un coche a toda velocidad sobre los frenos de velocidad. Reunió todo su control y lo empujó hacia adelante con firmeza. El temblor cesó y el chakra giró a lo largo de la ruta de la foca jabalí. Ahora era el momento del sello final con la mano, y Takuma sintió su palma húmeda por el sudor mientras hacía el sello con el ariete.
En el momento en que se completó el sello, el chakra pareció convertirse en un ariete cuando de repente se lanzó hacia adelante y se estrelló contra la pared del camino, destruyendo el impulso y el de Takuma con él. 5. No había ninguna nube de humo ni nada. Takuma bajó la mano y levantó los ojos para mirar al supervisor de ninjutsu, mordiéndose el interior de la mejilla para que el dolor pudiera cubrir todas las demás cosas que estaba sintiendo. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, preguntó. Takuma negó con la cabeza. Ya había hecho suficientes tonterías por el día, y aún faltaba el resto de la prueba. 2. ¿Puedes hacer el Bunshin no Jutsu?, preguntó con lástima en sus ojos. Ella no cree que yo pueda hacerlo. Takuma pudo decir inmediatamente lo que la mujer estaba pensando por sus ojos. Él asintió rígidamente y rápidamente tejió los sellos manuales para producir 4 clones. No intentó ser inteligente con el supervisor como lo había sido con Kibe. No podía engañarla haciéndole pensar que un clon era su verdadero él, ya que lo primero que hizo fue mirar sus pies para detectar la sombra hecha por el verdadero Takuma, algo que Kibe había olvidado hacer por la sorpresa de verlo realizar un jutsu. Y no fallar. 5. Observó los clones minuciosamente hasta que quedó satisfecha, comparó cada uno con el original y le hizo moverlos para ver su control. Bien, muy bien. Excelente, sonrió alegremente. Esto es tan bueno como el mejor Bunshin no Jutsu que he visto, si no mejor. Bien hecho, Takuma. Se habría sentido genial si Takuma no hubiera visto antes la lástima en sus ojos. Ahora, todo lo que parecía era que ella intentaba hacerlo sentir mejor por su patética actuación. 4. Se le pidió a Takuma que pasara a la siguiente etapa. Justo cuando pensaba que no podía sentirse peor, recordó que la siguiente parte de la prueba era el combate de taijutsu contra un supervisor. A diferencia de las dos últimas partes, la parte de taijutsu de la prueba fue supervisada por múltiples shinobi. Un hombre estaba peleando contra Hideaki mientras otro hombre y una mujer observaban el combate fuera del círculo blanco que marcaba el escenario de combate. La mujer notó a Takuma. Ella levantó la palma de la mano, indicándole que se detuviera y esperara. Takuma obedeció. No tenía ninguna prisa ya que cada paso hacia el círculo marcado en blanco hacía que los latidos de su corazón se aceleraran. Observó la pelea. Hideaki luchó como solía hacerlo, aprovechando su gran cuerpo y su gran peso para dominar a sus oponentes. Pero esta vez, el oponente de Hideaki no era uno de sus compañeros de clase, ninguno más grande que él. El supervisor de taijutsu que luchaba contra Hideaki tenía una estructura nervuda con extremidades parecidas a las de un hombre palo, y aún así esos delgados brazos agarraron al voluminoso Akimichi y lo arrojaron sobre su hombro. Takuma había aprendido desde hacía mucho tiempo que en este mundo, la diferencia de peso dejaba de importar en el taijutsu cuando la fuerza no provenía de los músculos sino del chakra canalizado a través de ellos. El delgado supervisor podría dominar a Hideaki porque el primero podía usar el chakra mejor que el segundo. Un otin. Takuma se giró hacia el sonido agudo de las armas chocando. Tenía razón cuando vio a Okubo Momoe intercambiando golpes de espada contra el supervisor de Bukijutsu. Momoe blandió un ninjato de hoja recta mientras el supervisor empuñaba la katana de hoja curva. ¿Sabe cómo usar una espada? Takuma se quedó boquiabierto cuando Momoe detuvo el golpe del supervisor e inmediatamente se quedó quieto, pero el supervisor no perdió el ritmo y levantó su espada rechazada para enfrentar el golpe de Momoe con la empuñadura de la espada. Después de estar en la misma clase con Momoe durante 7 meses, Takuma tenía claro que Momoe era solo otro tipo de personas, del tipo que simplemente era bueno en todo. Pero verla blandiendo una espada contra el supervisor y haciéndolo de manera competente recalcó aún más el punto. 2. No podía apartar la vista del combate. La forma en que Momoe luchaba era muy diferente de su estilo de lucha en los entrenamientos de taijutsu. La Momoe que había observado era una clase de luchadora que observaba y elegía y atacaba menos, evadía y bloqueaba más, solo para atacar en el momento oportuno para hacer el mayor daño con la máxima eficiencia. Pero la Momoe frente a él era ágil, rápida y agresiva. La espada en su mano parecía ingrávida, al igual que sus pies, ya que parecía como si estuviera realizando una feroz danza de espada. 2. Fue simplemente fascinante. Incluso vislumbró al shinobi en el pasillo del segundo piso observando la pelea de Momoe. Takuma saltó ante el toque en su hombro. Eran las mujeres supervisoras de taijutsu. Tenía su cabello negro recogido en un moño desordenado sujeto con un palo de pelo rojo brillante con conchas del tamaño de una uña en una cuerda que colgaba de un lado. Lo siento, me distraje, dijo, inclinando la cabeza a modo de disculpa.
Está bien, sonrió, pero comencemos rápidamente, no podemos permitir que se desarrolle un trabajo atrasado. Se le pidió a Takuma que entrara al círculo de lucha, y el otro hombre entró al círculo junto con él. A diferencia del hombre que había luchado contra Hideaki, el hombre frente a Takuma tenía una estructura más ancha con hombros y pecho anchos y un abdomen tonificado que formaba una parte superior del cuerpo triangular. Sin mencionar que el hombre tenía brazos musculosos y piernas largas. En resumen, el hombre frente a él era un espécimen físico excelente. Seré tu oponente, ven hacia mí con todo lo que tengas, dijo el hombre con su voz profunda. Fuera del círculo, el otro hombre se rió entre dientes detrás de su mano. Su voz tenía un estilo femenino. Tienes que decir más que eso, Takeo, se pasó los rizos detrás de la oreja. Takuma, ¿verdad? El gran idiota aquí será tu oponente. Vamos a probar tu habilidad en taijutsu y lo que queremos de ti es que nos muestres todo lo que puedes hacer. Así que no te contengas ni te preocupes por lastimarlo. Es realmente muy duro. Lo dejaron caer de cabeza cuando era un bebé. 6, ¿está bien? Dijo Takuma. Aunque no tenía idea de cómo encajaba la última línea con el resto de lo dicho. Ven, dijo Takeo. Takuma no cargó al principio, y Takeo tampoco, así que se tomó un momento para observar a su oponente. Takeo no mostró ninguna postura de lucha y simplemente permaneció erguido con los brazos cruzados. La imagen de una estatua inmóvil. Takeo entrecerró los ojos antes de atacar a Takeo con un par de golpes en el pecho. El shinobi estiró sus brazos y bloqueó los golpes con sus abultados brazos. Takuma se levantó del suelo con una patada y trató de plantar la parte posterior de su talón en la cara del shinobi, pero Takeo agarró el pie y lo empujó hacia atrás. Takuma tuvo que desechar todos sus planes y concentrarse en aterrizar correctamente y no hacer el ridículo. En el momento en que su pie tocó el suelo y sus rodillas estuvieron lo suficientemente dobladas, deslizó un pie hacia atrás y luego se impulsó hacia adelante. Su objetivo eran las rodillas de Takeo. Golpear a cualquiera, sin importar el tamaño, en la rodilla y se desmoronarían. Takeo de repente levantó uno de sus pies como si estuviera a punto de dar una patada hacia adelante. Las sandalias de Takuma hicieron un chirrido contra el piso de madera mientras cambiaba de dirección en un instante y nuevamente se levantaba para meter su pie en la cintura lateral por encima del pie de Takeo. El ataque nunca llegó, y Takeo simplemente agarró a Takuma y lo arrojó lejos. Uno tuvo que rodar un par de veces para suavizar su aterrizaje antes de aprovechar el impulso para ponerse de pie y cargar nuevamente hacia Takeo. Pateó, golpeó e incluso intentó agarrar, pero Takeo esquivó o bloqueó sin esfuerzo todo lo que Takuma le lanzó. Finalmente, se convirtió en un ciclo en el que Takuma intentaba asestar un solo golpe solo para ser desechado. Intentó atacar por delante y por detrás, apuntando a las piernas, el torso y la cabeza, intentó fintar y cebar. Lo intentó todo, pero nada funcionó. Está bien, eso es todo, detente, dijo la vigilante. Takuma detuvo su intento de ponerse detrás de Takeo para poder patearlo en la parte posterior de la rodilla y obligarlo a arrodillarse para poder atacar la garganta. Takuma respiraba pesadamente mientras Takeo todavía parecía una estatua inmutable con su postura erguida y sus brazos cruzados. Bueno, Takuma. Si atraviesas esa puerta, encontrarás al siguiente supervisor. La mujer supervisora señaló la puerta del auditorio que se abría al exterior. ¿Eso es todo? Takuma pensó que obtendría más, pero al mirar a los tres supervisores, ninguno parecía tener planes de darle una buena respuesta. Salió del círculo y caminó unos pasos antes de coger una toalla de mano para secarse el sudor. Había pisado el acelerador durante demasiado tiempo sin permitirse estabilizar su respiración. Miró hacia atrás y vio a Momoe frente a Takeo. Quería observar, ver cómo el genio haría las cosas de manera diferente, pero tenía que pasar a la siguiente prueba. Takuma salió del auditorio y se sorprendió al ver a un anciano calvo vestido con un kimono blanco y magenta sentado bajo la sombra de un gran paraguas rojo. Se sentó en una silla del patio con otra vacía frente a él y tenía una mesa redonda de una sola pata con un tradicional juego de té de cerámica encima. ¿Takuma? Preguntó el anciano cuando Takuma entró en su visión. Takuma asintió y le pidieron que se sentara. Hubo un momento de silencio, un par de minutos, pero bajo la mirada del anciano, Takuma sintió que habían pasado horas. Sin saber qué más hacer, Takuma le devolvió la mirada. Solo tengo una pregunta para ti, el anciano rompió el silencio, la usarás para completar el resto de tu prueba. La última parte de lo que hiciste dentro y en voz alta ambos. Takuma tragó saliva en silencio.
Una sola pregunta aumentó lo que estaba en juego. Si acertó, ganó mucho, pero si se equivocó, perdió igual de mal. La pregunta es bastante simple y cualquiera en su posición podría responderla, dijo el hombre. Hubo una pausa antes de que el anciano planteara la pregunta. En el auditorio, ¿cuántas personas estaban en el pasillo del segundo piso? Takuma dejó de parpadear. Su mente volvió al pasillo, pensando en los shinobi que pensaba que estaban observando las pruebas en busca de signos de trampa. El interior de su boca sintió que el postre se secaba cuando la abrió para decir su respuesta. No lo sé. Él no sabía. 29. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 28. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 25. CH25 1. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma tropezó al evitar el golpe de Maruboshi. Rodó para recuperar su pie, pero Maruboshi estaba sobre él y tuvo que saltar hacia atrás para sobrevivir al ataque del shinobi. Empujó sus pies hacia atrás y aterrizó sobre sus manos nuevamente para impulsarse y poner una distancia considerable entre ellos. Era extraño, pero desde que desbloqueó la capacidad de usar chakra, su atletismo había pasado por una transformación. Era más rápido, más fuerte, más diestro y podía reaccionar más rápido que antes. Le resultaron fáciles los movimientos que requerirían que los atletas de nivel olímpico entrenaran durante años para superar los límites del cuerpo humano. Los movimientos que desafiaban la realidad que había visto en los vídeos de peleas de Naruto en internet, que pensó que no serían posibles incluso cuando comenzó a entrenar con Maruboshi, ahora parecían más plausibles. A pesar de eso, todavía era demasiado lento. En comparación con Iji, Izumi, Momoe e incluso Hideaki, que sobresalía en Taijutsu, era un niño con habilidades motoras poco desarrolladas. Cuando no estaban conteniendo sus peleas contra él, sus compañeros se movían con una agilidad que realmente ponía en perspectiva los elementos sobrenaturales del mundo. Ni siquiera podía imaginarse comparándose con alguien como el supervisor de Taijutsu que no se había movido de su lugar durante la pelea. Esto no servirá, joven Takuma. No siempre puedes correr. Gritó Maruboshi. Las piernas y los brazos de Takuma se sentían entumecidos, pesados como plomo, y su cabeza estaba llena con la punta del mástil. No quería correr. Estoy esperando una oportunidad, mintió mientras Maruboshi lo empujaba hacia atrás. Solo pudo esquivar y bloquear, ya que su maestro no cedió en ninguna presión. Los spars de Maruboshi tomaron mucho tiempo en su entrenamiento matutino, a pesar de que solo entrenaron durante 2, como máximo, 3 sesiones. Sin embargo, cada combate se prolongó entre 15 y 20 minutos a discreción de Maruboshi. Los entrenamientos de la academia duraron un par de minutos, rara vez superaban los 4 minutos a la vez, pero el maratón de Maruboshi exprimió la resistencia de Takuma como una esponja. Lo obligaron a controlar su esfuerzo y respirar para no quedarse sin gas antes de que terminara el combate. Todo lo que había olvidado seguir durante su evaluación de Taijutsu. Había atacado como un bárbaro indisciplinado sin pensar en conservar su energía y se había sentido sin aliento después del corto combate. Si dejas que el enemigo dicte el flujo y el ritmo de la pelea, nunca ganarás. Maruboshi dio un paso adelante y cerró la distancia que Takuma había creado con un solo paso deslizante. El viejo shinobi giró y plantó la parte posterior de su pie en la guardia levantada del estudiante. Takuma gritó y, al recibir la fuerte fuerza lanzada sobre él, fue arrojado a varios metros de distancia, arrastrando pasto y tierra suelta por el camino. Takuma estaba boca arriba, mirando al cielo, sintiendo la sensación de ardor en sus costillas, lo que seguramente significaba que estaban magulladas. A sus nudillos, muñecas y espinillas no les fue mejor. Se preguntó cuánto tiempo podría permanecer allí. Levántate, joven Takuma, dijo Maruboshi. Al parecer, no por mucho tiempo. Lentamente y con un gruñido brusco, se levantó. Vamos, intenta atacarme. Maruboshi mantuvo sus manos detrás de su espalda. Takuma entrecerró los ojos. Una imagen fantasma del supervisor de Taijutsu con las manos cruzadas detrás de la espalda apareció junto a Maruboshi. Takuma apretó el puño y cargó hacia adelante. Los dos hombres lucharon de un lado a otro en el suelo cubierto de hierba, y Takuma le dio un golpe limpio a Maruboshi cada octavo o noveno golpe limpio sobre él. No fue suficiente.
Maruboshi igualó la rapidez de sus movimientos, la fuerza de sus golpes y la velocidad de su reacción a su nivel. Sus compañeros eran más rápidos y fuertes. Uno se movió a través de una forma ofensiva lo más rápido posible, obligando a Maruboshi a retroceder. Entonces Takuma atrapó a Maruboshi en el muslo con un golpe de refilón que habría dejado un vergogón si Maruboshi no fuera un shinobi imbuido de chakra. El contacto animó a Takuma, quien levantó su pierna y la giró para golpearla en el costado de Maruboshi. La patada fue limpia y rápida, pero Maruboshi era más hábil. El hábil maestro lanzó una patada al suelo en la pierna de apoyo de Takuma, levantando su tobillo y dejándolo caer en el pasto. Takuma gimió. Su cabeza golpeó el suelo y había puntos parpadeando frente a sus ojos. Más allá de los puntos estaba Maruboshi, erguido, con las manos una vez más detrás de la espalda. ¿Podemos parar?, dijo Takuma, deseando que el combate terminara. Tu mente no está aquí, dijo Maruboshi. Pareces estar enojado. Takuma estaba enojado. Al ver que no continuaban la pelea, Takuma continuó tirado en el suelo. ¿No has preguntado cómo fue la prueba?, dijo. La mañana había comenzado como cualquier otra, sin nada fuera de lugar, ni siquiera una sola mención al intento de examen de graduación. No parecía que quisieras hablar de ello, dijo Maruboshi, encogiéndose ligeramente de hombros, y mi pregunta no habría dado fruto si no quisieras contarme sobre ello, ¿verdad? Takuma frunció los labios. Eso fue su culpa. Él no había sido del tipo que compartía. Fue peor de lo que había planeado, suspiró. Ninguna parte de la prueba salió como esperaba, hizo una pausa, excepto la parte de ninjutsu. Salió como esperaba. Narró su experiencia desde el periódico hasta el final con el anciano calvo. Debería haber sabido que eran importantes, se agarró la cabeza y gimió en voz alta. Si lo hubiera pensado, mi calificación habría sido muy diferente. 4 se levantó del suelo y se puso en cuclillas con los codos apoyados en las rodillas. El siguiente intento fue en 2 meses. No hubo tiempo suficiente para superar sus defectos. Solo el pensamiento hizo que su corazón se sintiera constreñido. A una chica de mi clase le vendría bien una espada. Vi su prueba de Bukijutsu. Era fenomenal, dijo Takuma, recordando a Momoe empuñando el ninjato. Ni siquiera podía lanzar varios shurikens con una precisión decente. Y conocía a muchos de sus compañeros de clan que también podían empuñar algo más. Ya sabes que no te puedes comparar con ellos, dijo Maruboshi. Takuma miró a su maestro. Todavía no se había acostumbrado a la ocasional brusquedad de Maruboi. No significa que me frustre menos. Dejó caer la cabeza y exhaló un largo suspiro. 2 meses hasta que tenga que hacerlo de nuevo. No puedo darme el lujo de volver a fracasar. Dejarlo para la última oportunidad es demasiado arriesgado. Necesitaba mejorar y tenía que suceder rápidamente. Takuma cerró los ojos. La lástima del supervisor de ninjutsu, la cruel sonrisa de Iji antes de su pelea, la indiferencia de Kiba y la mirada culpable de Maruboshi cuando despertó en el hospital brillaron detrás de sus párpados. Se levantó y encaró a Maruboshi. Necesito que me presiones, más que ahora, dijo. Trabajar demasiado hace más daño que bien, Maruboshi sacudió la cabeza. No hay otro sustituto. Tengo que esforzarme más si quiero llegar a ser un shinobi. Takuma se acercó a Maruboshi, no volverá a suceder. No me derrumbaré. No tienes que preocuparte por eso. ¿Qué? Lo que pasó, no sucederá. Puedo soportarlo. Sabes que puedo, dijo Takuma, esperando que sus palabras comunicaran su intención. Maruboshi quedó desconcertado por las palabras. No te contengas conmigo. Dijiste que me guiarías, pero serán mis esfuerzos los que decidirán mi éxito. Dijiste que soy el único que puede garantizar mi progreso. Estoy dispuesto a trabajar más duro, así que te pido, guíame, porque la garantía de mi arduo trabajo no parece tener sentido ahora. 3. Te someteré al estándar de un shinobi, dijo Maruboshi después de un silencio sin palabras. Voy a ser un shinobi. Mejor aprende sobre esto temprano. Trataré tu entrenamiento como si fuera una misión. Priorizar la misión. Compromiso total. No se entretendrán distracciones. El único resultado aceptable es el éxito. No podría estar más de acuerdo. Maruboshi miró a Takuma, su dura mirada se suavizó. Puede que no te guste después de esto. Eres el diablo con el que hice un trato. La gente por lo general termina odiando al diablo con el tiempo, nada especial, se le escapó una risa a Takuma. Qué tonto debió haber soñado cuando dijo eso la primera vez. Entonces que así sea. Entrenamos más duro.
A partir de mañana nos reuniremos a las 4, dijo Maruboshi antes de desaparecer en una ráfaga de hojas. Takuma se mordió los labios mientras miraba al cielo. 4 de la mañana. 14 El sol ni siquiera sale por la mañana. Tos. Takuma cargó su cuerpo fatigado hasta el salón de clases y se depositó en su asiento habitual como un asiento de papa. Su deseo fue concedido y Maruboshi hizo que su entrenamiento fuera más duro. Sentía sus músculos como si les hubieran inyectado plomo caliente después de una sesión una hora más larga de lo habitual, más dura de lo habitual. La semana había sido tan dura como los días iniciales cuando recién había comenzado a entrenar con Maruboshi. El dolor muscular seguiría y persistiría hasta que se acostumbrara a la nueva carga. No tenía a nadie más que a él mismo a quien culpar. Sin embargo, sabía que este era el único camino a seguir. Sacó un grueso pergamino de su persona y se inclinó para comenzar a leer la pequeña escritura. Cansado como estaba, no podía descansar. El tiempo de la academia dedicado al trabajo académico era tan importante como la formación de Maruboshi. Si no aprobó el examen escrito, todavía estaba reprobando. Tomen asiento, anunció Kibe su llegada, y todos corrieron a sus asientos. Takuma mantuvo la cabeza gacha y continuó leyendo. Sus oídos ya habían comenzado a desconectar el ruido, convirtiéndolos en un ruido de fondo confuso que lo ayudó a concentrarse. Tengo los resultados de la prueba conmigo. Kibe levantó un sobre amarillo tamaño carta. Eso rompió cualquier concentración e intención de estudiar que tuviera Takuma cuando levantó la cabeza para mirar a Kibe. El resto del aula jadeó y clamó antes de que la sala se sumiera en un murmullo de silencio. Los llamaré por su nombre y, uno a la vez, recogerán su hoja de resultados, dijo Kibe mientras rompía el sello de cera sobre los resultados. Quiero que todos ustedes aprendan de estos resultados y los utilicen para mejorar tus defectos para la próxima prueba. Kibe pronunció el primer nombre. Ano Aimi, una niña pequeña que vestía una blusa de tiras y pantalones holgados, caminó nerviosamente hacia el podio de maestros bajo la mirada de todos. Pasa, dijo Kibe mientras le entregaba a Aimi su resultado. Takuma se congeló. Aimi miró a Kibe y el resto de la clase también. Kibe sonrió. Felicidades, vas a ser un shinobi de la aldea. Toda la clase gritó vítores. La gente levantó las manos en señal de celebración. Algunos incluso saltaron de sus asientos. Los amigos de Aimi se levantaron de sus sillas y se acercaron a la niña, intercambiando abrazos y saltando entre ellos para felicitarla. Kibe, por lo general con cara de piedra, observó con una sonrisa, sin perturbar el alegre alboroto hasta que lo hizo y envió a todos de regreso a sus asientos, no sin antes un rápido abrazo de Aimi. Uno por uno, Kibe pronunció nombres y cada vez se produjeron vítores y aplausos. Toda la academia escuchó los vítores de los estudiantes del último año cuando supieron que iban a ser shinobi. Takuma bajó de su asiento. La clase estaba de celebración y todos felicitaban a los demás. Amigos formaron grupos para comparar sus resultados entre alegres risas. Falla, dijo Kibe mientras colocaba la mitad de una hoja de tamaño A4 en la mano de Takuma. Se oyeron gritos ahogados y el ruido se apagó. Nadie había reprobado en la clase hasta entonces. Takuma miró la hoja que tenía en las manos. Se mordió el labio inferior para que dejara de temblar. Tenía un desglose de cada sección de la prueba, y en la parte inferior, estampada con tinta roja, había letras grandes en mayúsculas. 6 fallar 8. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Adiós.